Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a empezar a ver expresiones algebraicas. Esto es una expresión algebraica. Ya directamente no vamos a escribir numeritos, vamos a combinar números y letras o simplemente letras, pero vamos a seguir trabajando con todo lo que vimos acerca de los sistemas numéricos. Divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, expresiones que tienen exponentes, que tienen raíces cuadradas, pero esta vez van a ser con letritas, como x al cuadrado menos y al cuadrado. Una raíz como que tiene dentro x menos 1 sobre x más 1. Bueno, esas expresiones algebraicas vamos a aprender a factorizar. La primera va a ser la factorización cuadrática, donde tenemos un trinomio. Ese se conoce como trinomio cuadrado perfecto, porque aquí podemos sacarle raíz al primero y al tercer término. Cada término va a estar separado por el símbolo más o menos. Bueno, le sacas la raíz y esos elementos los metes en un binomio y lo elevas al cuadrado. Aquí vamos a tener la explicación más larga, por supuesto. El segundo caso es cuando entre el primero y el segundo término aparece una resta, entonces el resultado nos da un binomio pero con número negativo. En el tercer caso ya no podemos sacarle raíz directamente del primer y tercer término, tendremos que utilizar esta forma, donde tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos me den el tercer término y al sumarlos me den la constante que va a acompañar a mi variable x. Y eso nos da como resultado dos binomios con las letras A y B, que serían los términos que estamos buscando. Tenemos esta otra forma donde tiene varias soluciones. Se parece a la forma de arriba. De hecho, lo vamos a resolver en algunos casos como en la forma de arriba, pero antes es más cómodo trabajar sin la A que está acompañando al primer término. Entonces vamos a tratar de deshacernos de ella. Si no se puede, lo vamos a resolver por la tercera forma que estamos viendo aquí. Pero hay varias soluciones para esto. Y luego vamos a ver lo que son las diferencias de cuadrados o los binomios conjugados. Una diferencia de cuadrados nos dan binomios conjugados como resultado. También vamos a ver lo que es el factor común, donde tenemos una expresión, aquí son numeritos, y en cada uno de los términos vamos a buscar un elemento que sea idéntico. Ese elemento lo vamos a sacar a multiplicar y dentro del paréntesis vamos a poner ya sean números o letras que al multiplicarlos por el número que está afuera nos devuelvan el primer término. Por ejemplo, 3 por 1 pues me devuelve el primer término, que es 3, y lo mismo sucede con cada uno de los otros elementos. En este ejemplo con letritas tenemos que A es el elemento que se repite en estos dos términos. Entonces saco la A fuera del paréntesis y dentro en la multiplicación pongo las letras o los números que hacen que me devuelva el primer término. Por ejemplo, A por A me daría A cuadrada. Luego A por más B me daría más AB. Eso es lo que vamos a hacer con el factor común. En este otro ejemplo, no solamente son números o letras, expresiones algebraicas mismas pueden utilizarse como factores comunes. Aquí tengo dos términos y en cada uno de los términos A más B se repite. O sea, es el factor común, ¿no? El elemento que se repite. Ese lo voy a sacar y lo voy a multiplicar por 1 más 2. Porque si yo multiplico A más B por 1 me devuelve el primer término, y si yo multiplico A más B por más 2 me devuelve el segundo término. Eso es lo que vamos a hacer cuando estamos factorizando por medio del factor común. También vamos a ver factorizaciones con expresiones como binomios al cubo o restas de binomios al cubo. También existen sumas de cubos o o restas de cubos. Se atacan de manera diferente, pero también esto ya se podría generalizar. Podría ser a la cuarta, podría ser a la quinta, podría ser a la sexta, podría ser a la enésima. Entonces vamos a ver que vamos a tener binomios a la n donde sean pares e impares, restas, suma de cubos, suma a la n con exponentes pares o impares. Vamos a utilizar una cosa que se llama el triángulo de Pascal. Y pues vamos a comenzar con el factor común. Este es mi primer ejemplo que propongo. Aquí tenemos 4 términos y en esos términos el elemento que se repite es raíz de 2. Ese lo voy a sacar a multiplicar. Voy a tomar ese como mi factor común. Raíz de 2. Lo voy a sacar a multiplicar. Y dentro de los paréntesis lo que voy a multiplicar son los elementos que acompañan a mi factor común. En el primer caso, en el primer término es 1, en el segundo término es 3, en el tercer término es menos 2 y en el cuarto término es más 5. Si tú haces la multiplicación, te devuelves a la primera expresión. Pero en este caso, como tenemos números y se pueden sumar, pues vamos a hacer la suma. Aquí nuestro resultado sería 7 raíz de 2 ya simplificado. En este siguiente ejemplo vamos a tener letritas.
Tenemos a x en el primer término. En el segundo y tercer término lo que vemos que se repite es la x. Ese va a ser mi factor común, x. Entonces lo saco a multiplicar y dentro pongo los elementos que están acompañando a mi factor común. A más b más c, junto con su signo, por supuesto. Si tú haces esa multiplicación, te regresas a la primera expresión. En este ejemplo donde tenemos 4 términos, lo que vemos es que no hay un elemento que se repita en todos los términos. Tenemos a en el primero, segundo y tercero, pero ya no tenemos a en el cuarto. Aquí lo que hay que hacer es que hay que agrupar. Una primera solución sería esta. Vamos a juntar el primero y tercer término que están en verdes y el segundo y tercer término que están en amarillos. Para el primer término mi factor común es la letra A. Y para el segundo y cuarto término nada más directamente los voy a pasar porque serían A menos B. Entonces como factorizo el primero y tercer término es tomo la A y la saco. Y dentro pongo A menos B, que son los elementos que me darían como resultado el primer término. A por A sería A cuadrada, más por menos me da menos y A por B me daría AB. Pero fíjate, aquí llegamos al caso donde tenemos otra expresión algebraica. Tenemos dos términos ahora, pero esos dos términos tienen un factor común que sería A menos B, porque se repite en cada uno de los términos. Ese lo voy a volver a sacar y lo voy a multiplicar por A más 1. Porque si yo multiplico A menos B por A, me da el primer término, A por A menos B. Y si yo multiplico A menos B por más 1, me da el segundo término, que sería A menos B. Y ese sí, ya sería mi resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Este mismo, de hecho, donde los vamos a agrupar de manera diferente. Esta vez el primer y el tercer término los voy a agrupar. Como tienen la A como factor común, es lo que voy a utilizar. Y en el tercer y cuarto tienen la B como factor común. Entonces los agrupo de tal manera que al multiplicarlos me devuelvan el primer y segundo término, y lo mismo hago con la B. Pero aquí vuelvo a caer en el caso donde una expresión algebraica puede funcionar como factor común, A más 1. Entonces saco A más 1 y los multiplico por los elementos que acompañan ese factor común, que sería A menos B. Y listo. Vamos a continuar con otro ejemplo donde tenemos 4 términos y nuevamente los vamos a agrupar. El primero y el cuarto, que tienen como factor común A al cuadrado, y vamos a agrupar el segundo y el tercero, que tienen como factor común B al cubo. Entonces sacamos el factor común del primero y el cuarto y los multiplico por los elementos que me devolverían el primer término. A al cuadrado por 1 me daría A al cuadrado, y luego para devolverme el cuarto término sería A al cuadrado por menos 2x al cuadrado. Si no multiplicas te da menos 2a al cuadrado por x al cuadrado. Luego el factor común del segundo y tercer término es b al cubo. Lo multiplico por los elementos que me devuelven tanto el tercer como el segundo término. Entonces aquí sucede algo. Parece o se parece, ¿no? 1 menos 2x y 2x menos 1. Pero nosotros sabemos que no es lo mismo 2 menos 3 que 3 menos 2. No nos da el mismo resultado. Entonces esto lo podemos voltear. El segundo término lo voy a multiplicar por menos 1 para que se vuelva negativo 2x al cuadrado y se vuelva positivo 1. Y entonces así lo puedo reescribir como 1 menos 2x al cuadrado. El símbolo del más cambió porque lo multipliqué todo el segundo término por menos 1 a partir de su signo. Y entonces ahora sí, volvemos a tener el caso de una expresión algebraica, nos sirve como factor común, lo saco y lo multiplico por los elementos que están acompañando mi factor común, que son a al cuadrado menos b3. En este ejemplo, igual no tenemos un factor común para todos los términos, los vamos a agrupar de esta manera. El primero y tercer término que están en verdes y el segundo y cuarto que están en amarillos. En el primer término nuestro factor común es la A y en el segundo término voy a ocupar 2b como factor común. Si yo multiplico A por 2x me devuelve el primer término. Y si yo multiplico A por más y me devuelve el tercer término. Si yo multiplico 2b por menos 2x me devuelve el segundo término, que sería 4bx. Y si yo multiplico 2b por menos y me devuelve el cuarto término. Y aquí nuevamente tenemos dos términos donde 2x más y se parecen a 2x menos y. Si yo multiplico otra vez por menos 1, solamente el segundo término. Todo, ¿no? Claro, para que se vuelva negativo, lo de adentro se va a volver positivo. Y ahora sí, tengo una expresión algebraica en cada uno de los términos, que es 2x más y, que es mi factor común, que voy a sacar y lo voy a multiplicar por los elementos que acompañan a mi factor común, que son a menos 2b. Este es mi resultado de la factorización. Aquí lo que vamos a hacer es
el primero y segundo término son los que vamos a poner en conjunto para trabajarlos, y el tercero y cuarto son los otros elementos que vamos a trabajar. Vamos a utilizar la x como factor común para el primero y segundo término y la y para el tercer y cuarto término. Entonces, si yo multiplico x por x al cubo, me devuelve el primer término. Y si yo multiplico x por menos y al cubo, me va a dar menos x y al cubo. Aquí en el tercer y cuarto tomamos y como factor común, y si multiplicamos y por menos x al cubo, me daría menos x al cubo por y. Y si multiplico y por y al cubo, me daría y a la cuarta. Nuevamente parece que los elementos de adentro son idénticos, pero los signos no son los mismos. Podemos volver a hacer lo mismo. Podemos multiplicar todo el segundo término por menos 1 y eso va a cambiar los signos. Y ahora sí, tenemos una expresión algebraica idéntica que vamos a tomar como factor común, que es x al cubo menos y al cubo. Lo vamos a sacar a multiplicar, y lo que va a multiplicar es los elementos que están acompañando cada uno de mis factores comunes, que son x menos y. Ahora, esto lo podemos encontrar en cualquier tipo de expresión. Podemos tener una fracción o una división, como quieras verlo. Entonces hay que trabajar cada uno del numerador y el denominador. El numerador lo vamos a tomar el primer y el tercer término para poder obtener, para trabajarlos, ¿no? De ahí vamos a sacar nuestro factor común. Y el segundo y el cuarto término los vamos a agrupar de esta manera. En el primero y en el tercer término vamos a sacar x al cubo como factor común. Si tú multiplicas x al cubo por x, te da el primer término, que es x a la cuarta. Y si tú multiplicas x al cubo por menos y, te da el tercer término, que es menos x al cubo y. Y luego en el otro lado, como nada más tenemos x y, los vamos a agrupar, x menos y. Abajo hacemos lo mismo. Tomamos el primer y tercer término. Aquí utilizamos x al cuadrado como factor común, porque si tú multiplicas x al cuadrado por x, te da x al cubo. Y si multiplicas x al cuadrado por menos y, te da menos x al cuadrado y. Y los otros términos nada más los agrupamos. En este caso tiene signo negativo y ponemos x menos y para que se volteen los signos. Si tú multiplicas menos x, o sea, menos por más te da menos, te daría menos x. Y menos por menos te daría más, y te daría más y. Bueno, aquí en ambos casos, tanto en el numerador como en el denominador, vemos que tenemos factores comunes otra vez. Vamos a volver a factorizar tomando x menos y en el primer caso, y en el segundo caso también. Entonces en el numerador ahora me queda x menos y como factor común, que multiplica a los elementos que los acompañan, que son x al cubo más este 1, que siempre es invisible. Aquí sucede lo mismo, x menos y, que va a multiplicar a x al cuadrado menos 1. Y aquí, como x menos y x menos y están arriba y abajo y son fracciones, expresiones algebraicas idénticas, se vuelven 1 y se eliminan. Ya no se escriben. Entonces este sería nuestro resultado final. Este sería otro ejemplo donde lo que vamos a hacer para resolverlo es agrupar primero y segundo término como factor común la A, segundo y tercero como factor común B, y tercero y cuarto y factor común sería C. Entonces aquí en todos los casos nos queda x menos y en cada uno de los términos. Lo vamos a volver a factorizar utilizando x menos y, y dentro del paréntesis vamos a poner, dentro del paréntesis que va a multiplicar, vamos a poner los elementos que acompañan a mi factor común, que serían a menos b más c. Y esto nos lleva a tener una expresión algebraica arriba, que es x menos y, a una expresión algebraica que es idéntica abajo. Esto se vuelve 1 en la división y se eliminan, o sea, ya no se muestran, y mi resultado final sería a menos b más c. Así es como vamos a estar utilizando el factor común. En el siguiente video vamos a ver ejercicios de... Primero vamos a ver cómo desarrollar un producto notable de la forma a más b al cuadrado para después factorizarlo. Bueno, espero que te haya ayudado y pues muchísimas gracias. Que la sigas pasando muy bien. Para todos la luz, para todos todo.